Vamos a iniciar la clase del día de hoy recapitulando lo que vimos en la anterior. En la anterior hablábamos de que era necesario de que la invasión de Napoleón Bonaparte se diera a España, ya que esto permitió a las colonias americanas lograr lo que fue su independencia, ¿verdad? Esto permitió en cierto punto también a las colonias americanas a tomar el ejemplo de ellos, el movimiento de la Ilustración. Solo veíamos algunas partes de lo que es el movimiento de la Ilustración, ¿verdad? Fue los principales promotores de este cambio en Francia que se logró y que dejó como resultado la independencia de varias colonias americanas. Todos concordábamos en que si Napoleón Bonaparte no hubiera invadido España, no lo hubiera conquistado, consideramos de que las colonias americanas no hubieran tenido esa facilidad, ¿verdad?, de poderse independizar. Bien, el día de hoy pues vamos a continuar en lo que es esto acerca de las colonias, ¿verdad? Más que todos los intentos de independencia. Muy bien, sean bienvenidos todos a la clase. Entonces vamos a dar inicio paulatinamente. Y tenemos lo que es la invasión de Napoleón. El día de hoy, Napoleón creo que va a ser muy importante, ya que Napoleón va a invadir lo que es España. Vamos a centralizarnos más en lo que es los intentos de desarrollo de ellos, ¿verdad? Entonces, estas situaciones nos va a ayudar a nosotros a comprender de qué forma se logró de una mejor manera lo que es la independencia. Muy bien. Veamos entonces, tenemos la invasión de Napoleón. La invasión de Napoleón puso en evidencia la crisis económica y militar en la que se encontraba España. Esto benefició a las colonias porque los procesos independentistas no los podrían sofocar tan fácilmente a los españoles. Veamos, hasta esta situación España entra en una crisis, ¿verdad? Antes de la llegada de Napoleón ya estaba esa crisis económica. Las colonias estaban absorbiendo mucha economía española para su mantención, sobre todo para su mantenimiento de igual forma. Entonces se logra evidenciar lo que es la invasión de Napoleón Bonaparte. Entonces España pierde la gloria, el prestigio, el poder que se había ganado ante otros países europeos y comienza a ir en decadencia, ¿verdad? Lastimosamente esto logró que Napoleón se posicionara como un, una fuerza francesa, porque no solo fue España la tierra que conquistó. Napoleón era ilustrista, era ilustrador del movimiento de la Ilustración, por lo tanto, él estaba en contra de todo gobierno absolutista, de todo gobierno que tenía para sí mismo lo que es el poder. Entonces, esto refirió de tal punto, ¿no? Hasta que llegó a lo que conocemos en que España deja libre a las colonias americanas. Y es que la guerra de la independencia española fue también llamada guerra napoleónicas. Prácticamente España luchaba por su independencia. Inicialmente España era aliada de Francia, pero luego, en virtud de un tratado que se firma, Napoleón Bonaparte logra invadir esta parte. Podemos ver que Napoleón pues trajo una serie de intrigas, de dudas a lo que es la familia real española. Estas intrigas fueron debido a que su hermano José Bonaparte asumió el título de rey, como el rey de España bajo el nombre de José I. Entonces, esto levantó un movimiento popular. Los ciudadanos de Madrid, por ejemplo, se levantaron en rebelión contra el rey francés, ¿verdad? En España. Y como resultado hubieron 150 soldados franceses fallecidos. De igual forma, en Madrid estaba como que la semilla de la discordia, como se le llama, ¿verdad? Se empezó a expandir toda esta situación por toda América, ya que en América están las colonias y todos pensaban de que esta situación iba a acabar con ellas. Entonces se agilizó la independencia de algunas y en otras lo que sucede es que se rigorizó con más poder y con más represión a lo que fue la esclavitud. De igual forma,
esta guerra pues termina, ¿verdad? Es cierto que Napoleón Bonaparte tuvo un éxito rotundo eh, en España, pero sin embargo algunos españoles lograron, ¿no?, este intento de independencia hasta que finalmente logra expulsar de la tierra de España a los franceses. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o quiere aportar el tema? No, muy bien. Avanzamos ahora con lo que es la Constitución de Cádiz. Las Cortes de Cádiz buscaban desmantelar las estructuras del absolutismo. Recordemos que el absolutismo era el poder inmediato que un rey tenía y que todo lo que el rey decía, eso se hacía, ¿verdad? Sin necesidad de irnos en contra de él, sin necesidad de hacer una rebelión o bien no obedecer al rey. Esta corte sirvió también de base a las colonias americanas para establecer su independencia. A pesar de que la Constitución de Cádiz, ¿verdad?, de 1812, esta Constitución fue empleada en el año de 1812, estuvo muy poco tiempo en vigencia, sirvió de modelo para que las futuras constituciones de los nuevos países hispánicos o hispanoamericanos, ya que de forma implícita establecía la separación de poderes como existe en la actualidad. Tal y como la Constitución de Cádiz lo estaba proponiendo, tal así es que tenemos nuestro gobierno en la actualidad. ¿Sí, Matías? No, mister, le quería preguntar si podía ir al baño. ¿Está bien? Entonces, esta situación llegó a tal término, ¿verdad?, en que conocemos ahora la Constitución de Cádiz, tal y como es ahora. Entonces, es algo muy importante reconocer estas situaciones. Nos damos cuenta de que España no siempre tuvo su época de gloria, ¿verdad? Al contrario, fue invadido también por Napoleón Bonaparte. Pero esta invasión sirvió de algo. En las colonias americanas se lograron dar movimientos de independencia y debido a la crisis, a la debilidad, al menos soporte que tenía España con ella misma, estuvieron accediendo a lo que es los movimientos independentistas. Muy bien, vamos ahora a realizar lo que es la lectura crítica. Sí, Génesis. Cuando dice que eso tomó base para que se lograran las independencias americanas, eso quiere decir de la independización de Estados Unidos. No, cuando hablamos de independencia americana estamos hablando de todas las colonias que había en el continente de América. México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Colombia, Ecuador, todos los países que habían sido conquistados por España lograron su independencia debido a esta constitución y también debido a la baja presión que tenía España en ese momento. ¿Sí, Emily? Mister, o sea que gracias a Napoleón fue que nosotros, bueno, los indígenas pudieron ser liberados de España. Podríamos decir que sí, gracias a la invasión de Napoleón, pero recordemos que Napoleón era un ilustrista, ¿verdad? Entonces fue más que todo gracias a la ilustración, a ese movimiento de la ilustración que logró hacer la independencia de América. Les voy a contar algo. Napoleón Bonaparte estaba tan en contra del absolutismo que incluso llegó al punto de meterse con la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia tenía cierto poder sobre lo que es el gobierno de España. Entonces, al ver esto, Napoleón Bonaparte y sus tropas van y invaden, conquistan lo que es la ciudad del Vaticano, crean algunas protestas, toman algunas iglesias, los archivos secretos que el Vaticano tenía son robados y son enviados a Francia. Aquí se perdieron varios registros, varios archivos secretos que la Iglesia Católica tenía. Entonces, Napoleón Bonaparte se podría decir que lo que él quería como un ilustrador, como un miembro del movimiento intelectual de la Ilustración, era cambiar el mundo radicalmente. ¿Por qué se fue en contra de la Iglesia Católica?
se fue en contra de la Iglesia Católica porque él decía, la Ilustración tenía el ideal de encontrar la verdad y la libertad. Estaban en contra de los gobiernos absolutistas y creían que la Iglesia era nada más una fuente política absolutista que trataba de manipularnos a todos con sus enseñanzas para tener un dominio sobre el mundo. Entonces Napoleón conquista el Vaticano, la ciudad santa, por esto mismo, ya que estaba en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica y por esta creencia decían de que ellos no sabían la verdad y que había una verdad existente. Es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, Napoleón, como pertenece al movimiento de la Ilustración, ellos se empeñan en buscar lo que es la verdad y la libertad. Son dos situaciones que son más que todo filosóficas, que nos ponemos a pensar cómo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Quién soy yo? Bien, Emily. Mister, pero mi pregunta es, Napoleón llegó a ilustrar España, ¿verdad? Sí, pero ¿toda Francia estaba de acuerdo con él o fue él el que tomó por sí solo la decisión? Vean, como cuando hablábamos en la clase la semana pasada, antes de que sucediera la conquista francesa a España, se organizó lo que fue la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa acabó con el absolutismo, con el poder del rey Luis XIV. Entonces, ¿quiénes organizaron la Revolución Francesa? Pues fueron inmediatamente los ilustrados, la Ilustración, con el pensamiento de que este gobierno no está dando su trabajo, no se debería tener así, debería haber más libertad, se debería descubrir la verdad del Estado. Viene y se desarrolla una serie de acontecimientos que toda Francia los fue apoyando. La Ilustración fue tomando toda la aceptación francesa hasta el punto en que realmente apoyan a Napoleón, ¿verdad? Napoleón se vuelve como el líder bélico de lo que es la Ilustración. Entonces, con el apoyo de Napoleón, se logra desarrollar lo que es la Revolución Francesa y se acaba primero con el absolutismo francés. Luego Napoleón quiere generar un cambio radical en el mundo. Entonces viene y empieza con lo que era la gran potencia, España, ¿verdad? Y lo logra. Sí, Génesis. Sí, mister, es como usted dijo que la Ilustración era todo eso de que ellos tomaban sus decisiones y si no importaban los demás. Y entonces mi pregunta es que si la iglesia ocupaba mucho la Ilustración. No, creo que estamos confundiendo los términos. El absolutismo es cuando se toman las decisiones sin consultarle a nadie más y tiene el poder solo el rey, ¿verdad? Solo el presidente, solo el líder. Y no le importa si están en contra o están a favor sus ciudadanos, pero él tiene el poder. Él hace lo que él prefiere. La Ilustración es un movimiento intelectual que buscaba la libertad y la verdad y sobre todo hacer un cambio en el mundo. Entonces podríamos decir que la iglesia en ese entonces utilizaba lo que era el absolutismo y la Ilustración pensaba que la iglesia nos estaba manipulando con sus enseñanzas. Es algo que ahora no sabemos, ¿verdad? Pero ellos siempre lo han sostenido, de que la iglesia nos manipula con sus enseñanzas para que todos estemos bajo un mismo dominio y una misma creencia, ¿verdad? Ahí es libre de criterio de cada quien. El otro año que estamos viendo la corriente de pensamientos que fueron existiendo en la Edad Moderna, vamos a ver de que son diferentes y que podemos ir adaptando de una y de otra que en la actualidad construyen nuestra personalidad. Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿La podemos resolver o pasamos a la siguiente parte? No, bueno. Pasemos entonces a lo que es la lectura crítica. Tomemos la lectura de nuestra lectura crítica, valga la redundancia, ubicada en la página 95 y profundicemos en el tema. Vamos a ubicarnos en la página 95 del libro. En esta parte, en un cuadro morado, aparece lo que es lectura crítica. Entonces vamos a tomar lectura y luego vamos a ir respondiendo a las preguntas a manera de profundizar y a manera de reflexionar sobre el tema. Bien, tenemos 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla. Iniciemos Génesis.
El 14 de julio de 1789, una muchedumbre se lanzó al asalto de una fortaleza real en las afueras de París. Muy La bien. institución, la institución por parte de Luis XVI, de su ministro de Finanzas, Jacques Necker, desencadenó una revolución. La noticia de la crisis provocó en París una verdadera conmoción. Bien, El gracias. 12 Seguimos, Emily. El 12 de julio, 3.000 personas 3.000 personas se concentraron en los jardines del Palais Royal y desfilaron en una manifestación multitudinaria que recorrió la ciudad al modo de una procesión fúnebre, con banderas negras, abrigos y sombreros también negros, y al busto de Necker cubierto con un velo. Todos lloraban la caída del ministro en el que habían depositado sus esperanzas. En boca de todos estaban palabras nuevas como libertad, nación, tercer estado, constitución, ciudadano. Muy bien, Fabio, continuemos, por favor. Por ello, los parisinos comprendieron enseguida que la destitución de Necker era la señal de que el rey quería acabar con la transformación constitucional iniciada 2 meses antes. Era un golpe de Estado, un acto despótico contra el que había que reaccionar. Muy bien, La Jorge, jornada ahora, por favor. Jorge Armando, por favor. La jornada del martes 14 de julio puso en marcha la revolución. Al despuntar el día se difundió el rumor de que en el Hotel de los Inválidos se había depositado 30.000 fósiles. El edificio cayó en manos de la muchedumbre, que requiso esa misma cantidad de fósiles y 12 cañones. Bien, podemos darnos cuenta en cómo se originó parte de la Revolución Francesa, ¿verdad? Movimientos como manifestaciones tal vez lograron desarrollar ciertas aptitudes y ciertas actitudes en lo que es estas ciudades y estos países. Vean, chicos, las manifestaciones. ¿Creen ustedes de que son realmente necesarias para hacer un cambio? Vamos a compararlo con la actualidad. La historia se compara con nuestra actualidad y nos ayuda a mejorar. En Guatemala, en nuestro país, en la ciudad capital, anteriormente hubo una manifestación de las personas que estaban en contra de lo que es el confinamiento, el aislamiento social, la cuarentena, como le queramos llamar, y fueron a manifestar. El Estado no hizo nada a cambio, ¿verdad? Los dejó como que si nada hubiera pasado. Entonces, esta fue una manifestación. En el año 2015 se desarrolló una manifestación multitudinaria. Es historia actual de Guatemala. Esta manifestación multitudinaria, hubo un paro nacional. Todas las empresas se fueron, pararon un día de labores, un viernes, fue en septiembre, un viernes, estoy bien, recuerdo muy bien. Todas las empresas se fueron a ese paro nacional. Nadie trabajó ese día, y eso que no era ni asueto ni feriado, ¿verdad? No era día de descanso. Luego de ese día, la Universidad de San Carlos, ustedes saben que tienen a bien desarrollar lo que es un desfile bufo, ¿verdad? El desfile que hacen para la huelga de Dolores. Ese día sacaron un desfile bufo extraordinario. ¿Qué significa extraordinario? Que no suele salir en esa fecha, ¿verdad? Entonces lo sacaron como manera de protesta, y en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la ciudad capital, se desarrolló lo que fue la protesta más grande que había en Guatemala desde el año de 1944. Las calles, la Sexta Avenida, la Octava Avenida,
la séptima calle, todas las calles que están alrededor del palacio y de la catedral estaban completamente llenas. La gente permaneció ahí horas. Empezaron en la tarde, anocheció, amaneció y la gente estaba fuera del Palacio Nacional con un motivo: la renuncia del presidente y la vicepresidenta que en ese entonces teníamos. Era Otto Pérez y Roxana Valdetti. Entonces, el pueblo de Guatemala se unió de tal manera tan drástica que logró que primero renunciara a la vicepresidenta. Luego, al ver el logro de la sociedad civil guatemalteca, empezaron a haber protestas más grandes en contra del presidente. Todos los grupos sociales, estudiantes, médicos, doctores, ¿verdad? Policías, la mayoría de gente estaba a favor de que renunciara a Otto Pérez Molina. Ellos fueron acusados por corrupción y el pueblo de Guatemala logró la renuncia de igual forma de Otto Pérez Molina. Nos damos cuenta entonces que la manifestación en este caso sí obtuvo lo que andaban buscando. Aquí se conoce como que el gigante dormido volvió a despertar. El gigante dormido era la sociedad guatemalteca, que había estado reprimida por más de 36 años con el conflicto armado interno. Luego estuvo a disposición de lo que los gobiernos hacían, hasta que un momento en que no toleró más esta corrupción, se unieron y lograron la caída de un presidente, ¿verdad? De un binomio presidencial. ¿Sí, Génesis? Yo creo que no siempre son necesarias estas cosas que se dan. En este caso, así como que ahorita hicieron eso por la cuarentena, yo creo que no era necesario, ya que esto nos está ayudando a nosotros a que no haya tantos casos, que de igual manera ya hay muchos, pero si no se hicieran estas cosas, seríamos bastantes. Y son en diferentes casos, ¿verdad? Porque no siempre dan resultados. Y entonces es en cada tema en el que pueden haber buenos resultados y en otros malos, porque hay veces que hacen eso y a veces se hacen como guerras. Entonces yo creo que no siempre es como la forma ideal de arreglar un problema. Muy bien, Génesis, muy buen punto de vista. Acuerdo. Sí, Emily. Yo estoy de acuerdo, mister, con Génesis, ya que a veces las manifestaciones son para bien y para mal, porque como esa manifestación que usted nos acaba de contar sobre que los guatemaltecos querían la renuncia de ese presidente, entonces para mí fue un motivo para una manifestación, ya que ellos estaban cometiendo corrupción según lo que se decía, pero también hay manifestaciones que no son necesarias, como la de ahorita de que no querían cuarentena. Y para mí esto la gente no piensa, mister, porque el Estado está tratando de evitar que haya más casos, que se contagie la gente, pero nosotros no queremos por bien, mister, y para mí eso está malo, ¿verdad? Porque tendríamos que reflexionar. Exacto, ¿verdad? Creemos entonces de que hay situaciones que es necesario, no es necesario una manifestación, una revolución por el momento. Bien, chicos, hemos llegado al final del tema.